con su familia, mientras celebra con su papá, que por cierto, feliz día, papá. Hoy es, digámoslo así, nuestro día nacional, ¿verdad? El Día del Padre, acá en Estados Unidos. En otros lados será en un par de días, ¿verdad? El 17 de junio. Pero de igual manera, muchas felicidades, que el Señor le bendiga. Y el domingo pasado, pues estuvimos celebrando, ¿verdad? Así que vamos a orar ahora, hermanos, en esta tarde, para poder pedir al Señor que sea Él quien nos instruya y nos dirija en su palabra. Gracias nuevamente, Señor, porque tú has dejado tu palabra para que sea nuestra guía, nuestra luz en este camino, Señor. Ahora te pedimos que al abrirla, que al escudriñarla podamos, Señor, recibir este consejo oportuno para nuestra vida, para nuestra alma, Señor, y de esta manera guiarnos, conducirnos, Señor, en este mundo de acuerdo a tu voluntad, siendo luz, siendo sal, Señor, de esta tierra, Padre, para que tu nombre sea proclamado y que en un día, Señor, que toda rodilla se doble y confiese que tú eres el Señor, para gloria de Dios, Padre, Señor. Gracias por ello, por los maestros que están a cargo de la enseñanza en esta mañana, los niños y los adolescentes que estarán escuchando, Señor. Que seas tú con ellos, Señor, y con sus maestros, aportando lo necesario para su vida durante este día y durante esta semana, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden pasar los niños y los adolescentes a su clase. Y hermano, usted y yo buscamos Corintios. Primera Corintios, estamos en el capítulo 1 y vamos a estar hablando ahora de los versículos 18 al 25. Primera Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25, y vamos a estar reflexionando bajo el tema el mensaje de la cruz, tropezadero, locura, poder y sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz, tropezadero, locura, poder y sabiduría. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. Recuerda que hemos comenzado el estudio, ¿no?, de esta importante carta del apóstol Pablo a esta iglesia que está en Corinto. Recuerde, esa es la iglesia, una parte de la iglesia general, de la iglesia mundial, objetivamente asignada, ¿verdad?, escrita para la iglesia que está en Corinto, pero como en el sentido que es una carta general, una carta en la cual toda la iglesia en todo momento, en cualquier lugar, puede también recibir instrucción y consejo, es que ahora usted y yo nos damos cita para poder estudiar esta importante carta, muy práctica para la iglesia, ¿verdad?, para nuestros días. Y hemos estado tocando los temas de Pablo presentándose él con la autoridad de apóstol, llamado por nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, como él agradece a Dios por la iglesia que está en Corinto, porque los hermanos que están ahí reunidos ya no son lo que eran, sino que han sido una nueva creación ahora en Cristo Jesús, equipados con todo lo necesario para realizar la obra, y hay manifestación, hay demostración de que en esta iglesia se proclama el mensaje verdadero de Cristo. Hemos estado hablando de eso. También hablamos, ¿verdad?, hace unas 2 semanas respecto a la unidad que debe de existir entre creyentes, unidad que debe de haber en la iglesia. Hablábamos, ¿verdad?, de los beneficios de la unidad. Hablamos de algunos síntomas cuando hay problemas, los cuales son dirigidos o están orientados a querer romper esta unidad, pero usted y yo como creyentes, como iglesia, somos llamados a permanecer en ella, somos llamados a fortalecer esta unidad. Y hoy es un buen tiempo, hermanos, estos días es un buen tiempo, y bueno, siempre es un buen tiempo, ¿no? Pero ahora en estos días es un buen tiempo, ¿verdad? Que las diferentes formas de pensar, los sentimientos y emociones que podamos sentir, que no nos dividan, que no pongan barreras entre nosotros como cristianos, como iglesia en general, ¿verdad? Que podamos estar unidos, que podamos estar fortalecidos y descansar en esta unidad que el Señor ha dejado para la iglesia. Recuerde, Él oró, Cristo oró a su Padre, pidiéndole que usted y yo seamos uno. Y la unidad pues comienza en casa. Tenemos nosotros que estar unidos acá para posteriormente también tener una buena, una correcta relación con los demás hermanos de la iglesia universal. Pero bueno, ahora vamos a hablar de estos versículos 18 al 25 y vamos a llegar a un texto muy conocido, ¿no? Un texto muy famoso, ¿verdad? De esta carta de Corinto, en la cual él dice de que el evangelio de la cruz es locura, es necedad para el que se pierde. Pero para los salvos, para usted y para mí que hemos recibido este don de Dios, es poder de Dios.
Vamos a estar hablando respecto a esto, respecto a la sabiduría, ¿verdad? El por qué este evangelio, que es locura para la gente que se pierde, un tropezadero para otros, para usted y para mí es poder y es sabiduría. Vamos a estar estudiando, ¿verdad?, por qué Pablo viene aclarando que su mensaje no es un mensaje elocuente. Si ve el versículo 17 del capítulo 1, con el cual cerrábamos hace unos 15 días, dice en la versión, recuerdo, yo tengo Nueva Biblia de las Américas, usted tiene la versión Reina Valera, yo les leo y usted sígame con su vista, versículo 17, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, ahí la Reina Valera dice humanas, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo estaba predicando, Pablo venía predicando en este momento a Corinto en la elocuencia de la cruz de Cristo, no con palabras persuasivas, palabras humanas. En algún momento quizás a alguien se nos ha dicho, oye, tú eres muy elocuente, o sea, eres bueno para convencer a la gente. Los vendedores son muy elocuentes. En los dealers, los que andan de puerta en puerta, los que usted se encuentra a la salida de los supermercados, le venden hasta lo que usted no necesita, dice nuestro hermano Joel. O sea, no lo necesitamos, pero ellos en esos 5 segundos crean la necesidad y la impulsión para comprarlo. Es una elocuencia tremenda. Pablo dice, yo no vengo hablando con estas elocuencias, con estas palabras persuasivas que convencen humanamente, sino que yo vengo ahora, dice, hablando del mensaje de la cruz, hablando de lo que la cruz representa, hablando de lo que el mensaje de la cruz significa para la humanidad. Entonces Pablo predica el mensaje de la cruz y deja que este mensaje de la cruz haga su trabajo en cada persona que escucha. Así como el vendedor, ¿verdad?, de vehículos nos dice, ok, piénsalo unos segundos, pues Pablo les dice, este es el mensaje. Ahora ustedes recapaciten en el mensaje. No en lo que yo les he dicho, dice Pablo, en el mensaje de la cruz, en lo que la cruz significa, lo que la cruz muestra para toda aquella persona que está escuchando este mensaje, sea de donde sea. ¿Por qué? Porque es sabiduría dada por Dios a los hombres, por el regalo de la fe. Y este mensaje, como dice la Escritura, esta semilla hará su trabajo en su debido tiempo. No importa si es ahora, mañana o dentro de 5 años, lo que sí nos dice, no nos cansemos de predicar, no nos cansemos de orar, porque en su debido tiempo dará su fruto. Hermano, hermana, no se desespere si usted le está predicando a su amigo, a su pariente, a su vecino. En algún momento el mensaje de la cruz hará su efecto en cada persona, porque recuerde, usted y yo solo somos el mensajero. Nosotros no garantizamos, nosotros no convencemos, nosotros no convertimos a nadie. El Espíritu Santo es el que tiene esta faceta, esta habilidad, este poder para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En algún momento creo que usted y yo hemos hablado, hemos dicho, no, hombre, lo que tú estás pensando es una locura. Esa idea descabellada que tú tienes, eso no funcionará. En algún momento quizás le hemos dicho a alguien, tú estás loco, ¿verdad? Ahora, ¿cómo o cuándo llegamos a esa conclusión de que esta idea es una locura, o de que esta persona o esta situación es una locura, o que este personaje es un loco? ¿En qué momento? Cuando sus acciones no están de acuerdo al molde en el cual usted y yo hemos pensado, o en el cual usted y yo vivimos. Cuando vemos que las cosas no son como yo estoy acostumbrado a que sea, ¿verdad? Cuando vemos que alguien actúa de una manera errática, ¿verdad? Vienen estas conclusiones a nuestra mente. Y esto es lo que pensaba específicamente el pueblo griego y el pueblo judío respecto al Evangelio. Decían, ustedes están locos. Ustedes tienen una locura. Ustedes no se comportan, ustedes no hablan, ustedes creen en algo que es una locura, una torpeza creer en ello. ¿Sabe que al astrónomo Galileo Galilei en algún momento se le tildó de loco y hereje? Porque él dijo, el conocimiento, ¿verdad? La idea de ese momento era que el sol giraba alrededor de la tierra.
que la tierra estaba fija en el centro y el sol giraba a su alrededor. Y Galileo dijo, no, eso no es posible, porque él hizo estudios, cálculos y todo. Por cierto, Galileo era un hermano nuestro y él descansó en esta sabiduría dada por Dios. Y él dijo, no, ¿saben qué? El mundo es heliocéntrico. ¿Por qué? Porque no es la tierra la que está al centro, sino que es el helios, el sol, el que está al centro. Y todo lo demás se mueve alrededor del sol. Y la iglesia tradicional de ese tiempo, la iglesia católica, le dijo, tú eres un loco hereje. Esto fue allá por el siglo XVI. Y sabe que hasta hace poco, en el siglo XIX, es que la iglesia reconoció públicamente que habían obrado mal con Galileo. Porque le condenaron, le castigaron y le recluyeron a que estuviera preso por el resto de su vida en su casa, por lo que dijo. Pero hasta en el siglo XIX, Juan Pablo II dijo, nos equivocamos con Galileo. Hermanos, vamos a ser tildados de locos por lo que predicamos. Nos van a decir los locos de Cristo por la forma en que vivimos. Bueno, si es que vivimos como Cristo nos manda a vivir. Pero eso no debe de afectarnos, eso no debe, hermanos, de ponernos en una posición en la cual, ¿sabes qué? Entonces yo mejor no digo nada, yo mejor me quedo callado. Porque la iglesia no tomó esa postura. La iglesia continuó adelante a pesar de que el término por el cual fueron conocidos después de algunos años, que fue el término cristiano, fue un término de burla. Los creyentes se llegaron a llamar, o los llegaron a llamar cristianos, en una forma de burla, en una forma, como decimos hoy en día, de bullying. En ningún momento en la escritura encontramos que de uno a uno, entre ellos mismos, la primera iglesia se llamó cristianos. Dice que la gente los llamó cristianos, especialmente los griegos, que eran buenos para los apodos, así como algunos compañeros en la escuela, ¿no? Tenían mucha ilustración para ponernos apodos. Ya les conté del por qué me pusieron verano a mí en algún momento, ¿no? Porque era largo y seco. Increíble, no era seco en ese tiempo. Eran muy creativos los griegos para el apodo. Y les pusieron cristianos a estos. ¿Por qué? Porque para ellos Cristo era una persona más. Era un loco que había muerto en una cruz. Era alguien que se había hecho llamar el Hijo de Dios, mas sin embargo murió en una cruz. La forma más absurda, la forma más, ¿cómo les digo?, denigrante de morir para un ser humano. Los romanos no se crucificaban entre ellos mismos. Crucificaban a los que no eran romanos. ¿Por qué? Porque para ellos era un bochorno que un ciudadano romano muriera en una cruz. Entonces vinieron los griegos y dijeron, no, les vamos a llamar cristianos, en son de burla, porque miren, estos son los seguidores de aquel loco que dijo ser Cristo, que dijo ser el Hijo de Dios. Y los empezaron a molestar en este sentido. La persecución, hermanos, había obligado a muchos creyentes en el Evangelio a tomar una determinada postura y salir de Roma en ese tiempo. Era parte de ellos y de sus vidas. No era una reunión semanal el motivo del por qué se les llamó cristianos. ¿Sabe? Muchos de hoy en día nosotros quizás nos llamamos cristianos y decimos, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, nos decimos. Y a mucha honra, ¿verdad? Pero a veces nos hacemos llamar cristianos porque venimos a una reunión a la semana, quizás, a la iglesia. O porque quizás venimos 2 veces a la iglesia, ¿verdad? Y yo soy cristiano por eso. Pero esta gente, hermanos, no se les llamó cristianos por ir a una reunión semanal a la iglesia. No se les llamó cristianos tampoco por andar una Biblia en la mano, por andar la Biblia en el teléfono, en una aplicación. Se les llamó cristianos porque su vida era diferente. No era una vida como la que ellos normalmente veían en los demás. No era una vida de depravación, no era una vida de engaño, ¿verdad? No era una vida de adulterio, de fornicación, no era una vida de robo. Eran diferentes estos. Entonces la sociedad que no ama lo de Cristo, no ama nada que tenga que ver con Dios, burlémonos de ellos y pongámosles cristianos. Pero ellos, hermanos,
en lugar de que esto les desanimara, esto les motivó, y ellos en lugar de dejar de congregarse, ellos se congregaron. ¿Sabe? A mí me cuesta mucho trabajo pensar cómo hoy en día algunos cristianos están cansados de congregarse. Ay, hermano, ya me cansé de congregarme. Ay, hermano, es que yo ya fui el domingo y no voy a ir el martes porque, ay, hermano, mucha iglesia, hermano. Me cansa ir a la iglesia. Y digo, wow, digo yo, entonces, ¿por qué nos llamamos cristianos? Parte del mandato de Cristo fue congregarnos y no dejar de hacerlo. La primera iglesia se congregó en todo momento. A pesar de las tribulaciones, se congregaban. Tenían una marca la cual les identificaba por dónde era el camino para llegar a la casa o al sótano en el cual se estaban reuniendo. Y llegaban y se congregaban, no les importaba lo que había a su alrededor. Pero ahora, ay, hermano, estoy cansado, hoy no voy a ir a la iglesia. El domingo pasado fui, hermano, ¿sabe qué? Voy a ir hasta el otro mes, como que fuera un ritual, ¿no? Hermanos, tengamos cuidado, ¿verdad? Cuando nos llamamos cristianos, porque si nos llamamos cristianos, hermanos, tenemos que reconocer que seguimos, somos seguidores, somos discípulos de Cristo. En Hechos 11, 20 y 21 es cuando se les llama cristianos a los discípulos la primera vez. Dice el versículo 26 de Hechos 11, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y esta, como les dije, era una forma de desprecio, una forma de burla para que los demás, porque para los demás era bochornoso y aberrante pensar que alguien podía convertirse en un discípulo de aquel que murió crucificado en una cruz. Y ese es el mensaje de la cruz. La cruz nos habla de la persona que murió crucificado ahí. Nos habla de Cristo Jesús, que dio su vida por usted y por mí. Porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo Jesús. La predicación del Evangelio, como dice el versículo 18, léalo conmigo usted en su Biblia, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. La predicación del Evangelio resultó en un escándalo, tanto para los judíos y para los griegos. Aquí no estamos diciendo que el Evangelio solo fue para estas dos lenguas, no, para estas dos nacionalidades, no. Lo que pasa es que era la forma en la que el mundo estaba dividido en ese tiempo. Judíos y griegos eran los que tenían alcance, ¿verdad? De lo que sucedía en Roma, en Jerusalén específicamente. Entonces, para estos dos grupos, para estas dos nacionalidades, para estos dos grupos de gente, la cruz resultó en un escándalo. Para los judíos, dice aquí la palabra, que resultó en una necedad, o sea, en una estupidez. El creer en Cristo Jesús. Eso era lo más absurdo que tú puedes hacer. Eso era lo que ellos pensaban junto con los griegos, con los gentiles. Tanto en los cultos griegos como para los judíos piadosos, hermanos, lo que ellos contaban de los cristianos o lo que escuchaban de los cristianos les sonaba a pura necedad, a puro ruido, a pura locura hablar de la cruz, de la predicación de la cruz. De manera que esto se constituyó en un tropiezo para ellos. Recuerde, el mensaje de la cruz, tropiezo, locura, poder y sabiduría. La cruz se convirtió en un tropiezo para estos que no estuvieron dispuestos a recibir el mensaje, a escuchar el mensaje, a ponerle atención. ¿Por qué? Porque hablaba de un hombre que para los judíos era maldito por Dios porque había muerto en una cruz, como dice Deuteronomio. Y para los griegos era algo absurdo porque no era lógico creer primero en un muerto y luego en alguien que se hizo ser el Hijo de Dios y que luego murió en esta forma bochornosa de la cruz. Por eso era una necedad para los que se pierden. Entonces resulta obvio, hermanos, que con toda la sabiduría el mundo no ha llegado a encontrar a Dios.
Y aún continúa el mundo en esta búsqueda, buscando cómo encontrar a Dios, cómo satisfacer las necesidades de Dios, cómo llegar a Dios mediante una forma humana. La sabiduría de este mundo, hermanos, es una sabiduría falsa porque no conoce a Dios. Puede ser muy buena para generar dinero, puede ser muy buena para tener una relación en la familia, puede ser muy buena para administrar una empresa, pero nunca será buena para buscar a Dios. Y eso dice la palabra en Romanos 3, porque no hay nadie que busque de Dios. En la sabiduría humana el hombre nunca será capaz de llegar a Dios. Romanos 3:19 nos lo dice eso. Romanos 3, perdón. La sabiduría de este mundo es falsa porque no conoce a Dios. Resulta una necedad, como dice Corintios 3, el versículo 19. Dice ahí al darle vuelta a su página, dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Al llegar a Corinto, hermanos, una ciudad con una intelectualidad, con un comercio, con algo que era muy floreciente. Recuerda, dijimos, Corinto estaba situado en un istmo, o sea, un pedazo de tierra entre medio de dos mares. Entonces tenían dos puertos muy importantes, el norte y el sur. Y a través de Corinto circulaba toda la carga entre los dos puertos, ¿verdad? Hoy en día eso ya no es así porque ya hicieron un canal, ¿verdad? Así como el canal de Panamá, hicieron un canal en Corinto y ya los barcos también pasan, ¿verdad? Muy bien por ahí. Pero en ese tiempo no era así. Entonces era una ciudad muy floreciente, cultural, intelectual, pero también una ciudad muy perdida en los vicios y en muchas otras cosas que desagradan a Dios. Recuerde la palabra, ¿verdad? Que decía, estás corintianizando. O sea, has llegado al nivel más bajo que puede llegar el ser humano en la ciudad de Corinto. Pablo sabía que la proclamación del mensaje, hermanos, de alguien que había dicho que era una cosa y que murió, y para los creyentes y judíos, recuerde que es lo que nos dice la palabra de Dios en los evangelios, que supuestamente el cuerpo fue robado por sus discípulos. Entonces ellos no tenían esta seguridad de que Cristo había resucitado. Por lo tanto les parecía una locura, les parecía algo que no era razón o que no daba razón suficiente para creer. Pablo sabía que en su proclamación del mensaje de Cristo, un judío que había sido ejecutado por los romanos y que pretendía ser el Hijo de Dios, el Señor de toda la creación, a sus oyentes les sonaría como una locura. Y el Evangelio no era en ningún sentido como de mucha sabiduría para estos filósofos griegos que buscaban, ¿verdad?, el nuevo conocimiento, que buscaban escuchar algo bueno para creer. En ese sentido, recuerde cuando allá en Hechos, cuando Pablo estuvo en Atenas y llegó al Areópago, y Pablo se aprovechó de una frase, de una fotografía, de una escultura que estaba el Dios no conocido. Entonces Pablo dijo, de este Dios quiero hablarles. Y le dieron espacio a Pablo para que empezara a predicar de Cristo en ese momento. Pero el problema fue de que cuando él empezó a hablar de la resurrección, ahí le dijeron, Pablo, ¿sabes qué? Suficiente. En otro momento te vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque Pablo trató de convencerlos con esta sabiduría humana. Y por eso es que posteriormente cuando él pasa a Éfeso y llega a Corinto, entonces le dice, ¿saben qué? Ahora yo no vengo con sabiduría humana, sino que vengo a dejar que el mensaje de la cruz hable por sí mismo. Gálatas 3:28 nos dice que no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, y que todos hemos venido a ser pecadores. Por lo tanto, todos necesitamos de este mensaje de la cruz para que nos lleve a Cristo Jesús. Y con la sabiduría humana, hermanos, es algo imposible para el hombre. Por eso dice, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Es un milagro de Dios. Es un acto milagroso de Dios el que yo sea salvo. Continúa después los versículos
19 en adelante. Y esto nos van a hablar ahora de lo que es la sabiduría de Dios. Ya hablamos un poco, ¿verdad?, de la locura, del tropezadero del mensaje de la cruz. Y dice en los versículos 19 y 20, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discernir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y el 21 dice, pues ya que en la sabiduría de este mundo, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad, mediante la locura, dice la Reina Valera, de la predicación, salvar a los que creen. Hermanos, hay una excelencia en la sabiduría de Dios. Hay una excelencia en conocer y en tener la sabiduría de Dios. Estuvimos hablando el viernes de Proverbios 8. Este proverbio dedica todo el capítulo, ¿verdad?, la compilación de Proverbios a exaltar y hablar respecto a la sabiduría de nuestro Dios. Cómo la sabiduría humana es incapaz de poder entender la cruz. Y Pedro, por ejemplo, lo comprendió de esta forma allá en Mateo 16, 22, cuando él dijo, cuando Pedro le tomó aparte y le empezó a tratar de convencer diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Cristo le acababa de decir a sus discípulos que él iba a morir. Pero dice que Pedro le toma por aparte y en su sabiduría, Señor, tú no puedes ir, tú eres el Hijo de Dios, mira cuántos milagros has hecho, esperamos la liberación de parte de ti, tú vas a liberar a los judíos, a Israel del yugo romano, tú no puedes ir a la cruz, empezó Pablo a tratar de convencerle, de reconvenirle a Cristo, ¿no? Y viene Cristo y le dice, apártate de mí, Satanás, porque para esto he venido. Para esto vine al mundo, para morir por los pecados de todo aquel que cree en mí. Hermanos, la sabiduría humana, como podemos ver en este caso con Pedro, no tiene nada que ver con Dios. No encuentra, no busca a Dios. Pablo empieza recordando, ¿verdad?, las palabras del profeta Isaías, del capítulo 29, 14 en Isaías, que dice, por tanto, he aquí nuevamente excitaré o exaltaré o despertaré yo la admiración de un pueblo con un prodigio grande y espantoso, dice, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y el 33, 18 de Isaías, tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es el escriba? ¿Qué es el pensador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las cosas más insignes, o sea, más importantes? El Señor ha enloquecido la sabiduría de este mundo. El Señor ha hecho vana la sabiduría de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Lo ha hecho tonto. Ha hecho inútil la inteligencia, la sabiduría humana. Inútil, ya les dije para qué, para buscar de Dios. No estoy diciendo que no es importante pensar y saber discernir entre lo bueno, lo malo y cómo realizar negocios, cómo hablar, cómo desenvolverse en una sociedad. Estoy diciendo, hermanos, que lo que la Biblia dice es que la sabiduría de este mundo, la sabiduría humana es inútil para buscar de Dios. No importa cuán sabio sea una persona. Sabiduría no es inteligencia. Inteligentes pueden haber muchos, pero sabios muy pocos. El sabio sabe cómo comportarse. No importa que sea inteligente y que sea sabio, la sabiduría humana nunca le va a llevar a Dios. Nunca le va a llevar a Dios. La sabiduría, hermanos, humana ha sido enloquecida por Dios para que únicamente sea por su sabiduría, sea por su gracia, por su fe, que el mundo pueda ser salvo. La sabiduría de Dios, es una frase que escribí en algún momento, es el cementerio de la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es eterna y eso nos lo dice Proverbios 8. La sabiduría estaba desde antes de la fundación del mundo y estaba con Dios.
Algunos asocian esto, ¿no?, a la persona de Cristo, ¿verdad? También la sabiduría. Pero no es así, es la sabiduría de Dios en el momento de la creación. Y Cristo también hecho sabiduría de Dios en su momento, como vamos a hablar la próxima semana. Pero la sabiduría de Dios es eterna y por lo tanto esta viene a ser el cementerio de la sabiduría humana. Porque como dice al final del versículo 20, ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Dicen algunos versículos de Proverbios 8, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Aguardo a los postes de las puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. La sabiduría de Dios es eterna y es excelente. Pero también los versículos 22 al 25 nos dicen que la sabiduría de Dios es poder. Leamos lo que dice del 22 al 25. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo, o sea, haciendo un contraste entre lo que los griegos y los judíos piden o buscan y lo que el creyente, lo que el redimido por Dios en la predicación ofrece. Nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, el cual es piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, la sabiduría es una alta demostración del poder de Dios. Si usted en algún momento ha considerado y ha dicho estas palabras, no, wow, si no hubiera sido por Dios, creo que nunca hubiera tomado esta decisión. Y usted no está bromeando para usted mismo, es muy cierto lo que ha dicho. Si Dios no estuviera con nosotros, si Dios no hubiera estado con usted en ese momento de esa decisión, usted nunca hubiera tomado la decisión correcta. Porque lo hubiéramos hecho pensando humanamente, sin la dirección de Dios en nuestra vida. La sabiduría es una alta demostración del poder de Dios, algo que recibimos cuando creemos en Jesucristo nuestro Salvador. Lo vemos en la creación, ¿verdad? Proverbios 8, 22 al 30 nos describe cómo el Señor, por medio de su sabiduría, Él creó todo el mundo específicamente y muy detalladamente para cumplir su propósito. Y es por eso que solo por medio de ella es que podemos llegar a la salvación. El abrir los oídos, el abrir los ojos de nosotros cuando estábamos muertos en nuestro pecado, en nuestra inmundicia, hermanos, solo fue posible a través de Dios, a través de Él proveyendo esta sabiduría por medio de la fe para nosotros comprender, reconocer esta necesidad de un Salvador. Y de esta forma, hermanos, que toda la gloria sea para Dios. Torpeza e inutilidad para alcanzar esta salvación es lo que representa la sabiduría humana. Pero para el que es salvo, para usted y para mí, esto es poder de Dios. John MacArthur escribe lo siguiente: cada vez que una persona mira a una montaña, debería pensar en la grandeza de Dios. Cada vez que contempla una puesta del sol, debería pensar en la gloria de Dios. Cada vez que una nueva vida aparece en el mundo, debería ver en acción la mano creadora de Dios. Mas, sin embargo, un astrónomo puede mirar por su telescopio y ver millones de estrellas, pero en su sabiduría nunca pensará que Dios es el creador y el que le pone nombre a cada una de ellas. Un laboratorista en su laboratorio, viendo a través de su microscopio, puede contemplar partículas sumamente diminutas de lo que es la vida en este mundo. Mas, sin embargo, su mente siempre estará reflejada y siempre estará pensando, hermanos, en cómo
encontrar más y nunca en agradecer a Dios por esa infinita sabiduría al crear todo tan perfecto por muy pequeño que sea. Esa es la sabiduría humana versus la sabiduría del Señor. No ver la creación de Dios, hermanos, es un tremendo pecado porque es una forma en la cual Dios se revela también a nosotros. Un físico nuclear, por ejemplo, continúa diciendo John MacArthur, puede producir 1000 megatones de destrucción, pero ni aún así con todo esto no reconocer el poder de Dios. Es tremendo, hermanos, cuando Dios dice que es poder y sabiduría de Dios para aquel que cree. Y por eso la sabiduría de Dios no solamente es eterna, no solamente es superior, sino que es poder, hermanos. Lastimosamente para los judíos el evangelio era una tontería, como dijimos hace un rato, ya que en sus experiencias mesiánicas ellos lo único que buscaban era demostraciones del cielo de que Jesús era quien decía que fuera, aunque hubieron por lo menos 3 momentos en los cuales ellos escucharon la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En su bautismo, en su transfiguración y luego en algún momento previo a su muerte en Jerusalén. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mas sin embargo ellos pedían más señales, ellos pedían más demostraciones del poder, ¿no?, de Dios. Como dijo alguien, ellos solo querían ver el fuego de Dios consumiendo el altar para creer en Cristo. Mas sin embargo, Cristo les respondió, yo soy el Hijo de Dios. Miren las señales que hago, les dijo a los seguidores de Juan. Vayan y cuéntenle a Juan si soy o no soy. Vean lo que ven, los ciegos reciben la vista, los cojos caminan, los mudos hablan. Las multitudes son alimentadas. Pero estos querían más señales. Una revelación específica para cada uno de ellos, quizás, ¿no? Una señal especial. Y nunca se cansaron de pedir señales. Principalmente al ver a su Mesías crucificado en la cruz del Calvario. Por el otro lado, los griegos, hermanos, ansiaban no tener un conocimiento mayor. Los griegos deseaban conocer a fondo todo lo relacionado con Dios, pero no con Cristo Jesús. Y recuerda, estamos hablando de la salvación, estamos hablando del llegar a Dios, de cómo nosotros poder ser hijos de Dios, cómo la iglesia, hermanos, puede ir y predicar este evangelio que al día de hoy todavía hay mucha gente que sigue diciendo, yo quiero ver pruebas. Si tú eres quien dice ser, muéstrame esto, dame esto, sáname de esto. Y los otros que nomás quieren conocer y quieren escuchar, como en el caso de los griegos que tenían unas ideas incorrectas de quién era Dios, ¿no? Uno de ellos, Celso, un gran filósofo, él dijo, no, Dios es bueno, bello y feliz. Claro, Dios lo es. El problema es lo que acompañaba a esta definición, que por lo tanto decía, Dios tiene que ser alguien apático. Alguien que no pueda dolerse, que no pueda compadecerse de los demás. ¿Por qué? Porque si no, entonces Él se hace malo. Él cambia sus decisiones. Él hace cosas que no están establecidas. El otro dijo, Dios debe de ser inasequible, o sea, inaccesible. Por lo tanto, un Dios que encarna en un ser humano, en Cristo Jesús, ¿no? Un Dios que deja su trono de gloria y que se despoja de ello y viene en forma de hombre, semejante a un hombre. Decían ellos, este no puede ser Dios, porque Dios está allá y nadie lo puede alcanzar. Eso era el problema con los griegos, con los gentiles. La mente o la posición en la cual tenían respecto de Dios. La filosofía, hermanos, proveía una visión distorsionada, ¿verdad? Inventada por los hombres, como hoy en día tenemos muchos filósofos por todos lados, ¿verdad? Personas, seres humanos, creyentes, no creyentes, que siempre estamos buscando dar nuestro punto de vista de acuerdo a nuestra filosofía y de acuerdo a nuestros pensamientos, no solo de lo que es el mundo, sino que de lo que es el evangelio también. Empezamos a inventar posturas humanas respecto al evangelio y salimos con cosas como el evangelio de la pobreza, el evangelio de la liberación,
que si Moisés, la ley fue escrita por Moisés o fue escrita por muchos. Y empezamos a querer meter nuestra mente humana en lo que Dios estableció ya en su palabra. Y a segregarla, quitarle, ponerle. ¿Por qué? Porque esto es como yo pienso, de acuerdo a lo que yo creo que debe de ser. Y en este caso escribe el teólogo Martin Lloyd-Jones y dice: toda la desviación hacia el modernismo que ha infectado a la iglesia de Dios y que casi ha destruido el evangelio vivo puede rastrearse hasta una hora cuando los hombres comenzaron a volverse de la revelación a la filosofía. Y esto pasó con el teólogo alemán Rudolf Bultmann, el cual intentó desmitificar la Biblia. O sea, este teólogo dijo: ¿sabes qué? Ok, vamos a agarrar la Biblia porque aquí hay muchas historias que yo considero que no tienen que ver con Dios, dijo él. Empezó y quitó fragmentos, quitó algunos milagros, quitó algunas cosas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y dijo que esto sí es la palabra de Dios, dijo. Esto sí es lo que Dios quiere dar a conocer. La filosofía humana involucrándose, tratando de poner a Dios bajo nuestro concepto de lo que es Dios. Y por eso dice que los judíos pedían pruebas, señales, y los griegos buscaban nuevas cosas, nuevas filosofías. Por lo tanto, para ambos eran locura y era tropiezo. Y lastimosamente, hermanos, nosotros hoy en día como cristianos estamos cayendo en este mismo error. Estamos nosotros permitiendo que esta filosofía humana descarte lo importante que es Dios para nosotros, lo que dice en su palabra, y estamos nosotros quizás dando puntos de vista, posturas, hermanos, de cosas en el mundo, incluso de la Biblia, ¿verdad? Queriendo encajonar a Dios en algo que nosotros, o en una filosofía de acuerdo a nuestro estilo de vida. La filosofía humana está descartada para poder comprender a Dios. Pero sin embargo nosotros venimos y hablamos de cualquier cosa excepto de lo que es Dios, excepto de lo que es el Evangelio. Y esto le sucedía a los gentiles, a los griegos. Ellos querían escuchar nuevas ideas. Y como les digo, ahí es donde viene el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la liberación, y muchas otras ideas, ¿no? de cómo el hombre percibe y entiende lo que es el Evangelio. Pero sabe, nunca con nuestra mente humana vamos a poder dar una respuesta a los problemas de la vida. Nunca vamos a encontrar una solución para el conflicto social, político, mundial en el cual nos encontramos con nuestra mente humana. Únicamente será con la sabiduría de Dios, con la mente de Cristo. Y esta únicamente viene a través de la revelación de Cristo a nuestra vida. Por lo tanto, cualquier cosa que usted pueda opinar y pueda decir, hermano, si no está Dios en esto, si no está metido Cristo en ello, eso no sirve para nada. Y si no, hagamos una autoevaluación rápida, ¿no? En nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Twitter ya no existe, X, TikTok, qué sé yo, cualquier otra. ¿Qué tanto de lo que yo posteo ahí tiene que ver con Dios y con Cristo? ¿Qué tanto de lo que yo comparto tiene que ver con Cristo? Y nos vamos a dar cuenta que estamos más interesados en filosofar, en ser filósofos, que en ser cristianos. Nos vamos a dar cuenta que hay más en nuestra mente, si Cristo o la filosofía del mundo. Un examen súper fácil. Hermanos, la primera iglesia no tenía nada de esto social para poder compartir, ¿no? Ellos lo hacían de uno a uno, de boca a boca, frente a frente. No, pero nosotros, la sociedad, que el clima, que el trabajo, que el gobierno, que no sé qué cuánta cosa, ¿no? Y lo que menos hacemos es hablar del poder del Evangelio, como dice Pablo en Romanos 1:16, que yo no me avergüenzo de esto porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Oh, pero yo quiero ser un filósofo. No, estoy como los griegos a veces. Debemos de tener cuidado, hermanos, de no caer en ese error. Por eso Pablo se refiere en el versículo 25 y dice, porque la necedad de Dios es más sabia. Y aquí ocupa él un lenguaje hiperbólico, ¿no? Exaltando lo más necio del hombre y diciendo, si Dios fuese necio, todavía esa necedad de Dios
no fuera como la necedad del hombre, fuera algo más sabio todavía. Y dice, si Dios fuese débil, aún Dios sería más fuerte que cualquiera de los hombres más débiles que usted y yo podamos conocer. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es excelencia. La sabiduría de Dios nos lleva, hermanos, a reconocer que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Y esta es la esencia del mensaje, esta es la esencia de lo que predicamos, la esencia de lo que hay en el Nuevo Testamento, el anuncio de que el gran momento prometido por Dios ha llegado. Y el mensaje de la vida, hermanos, el mensaje que da vida, que cambia la muerte por vida en el hombre, ha llegado, y esta es la oportunidad, y este es el año agradable del Señor. Este es el tiempo en el cual debemos nosotros de predicar de Cristo. Debemos nosotros de hablar de esta locura de la predicación. El que cree firmemente que el poder de esta historia dará fruto, aunque a los oyentes les parezca una locura, usted y yo, hermanos, debemos de predicar porque reconocemos que es poder de Dios para salvación el mensaje de la cruz. Porque dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces, hermanos, Cristo es poder de Dios, el mensaje de la cruz. Para algunos locura, para otros una piedra de tropiezo, pero para usted, para mí, para todo aquel que cree, esto es poder, es milagro del Señor. La realización de una promesa en Cristo Jesús, la salvación de Dios, reconciliando Dios a los hombres por medio de Cristo Jesús. Lastimosamente algunos hermanos tenemos quizás a veces un poco de menos esto, ¿no? Y empezamos, hermanos, y decimos, no, ¿sabes qué? Este mensaje quizás puede herir los sentimientos de alguien, ¿no? Yo no le estoy diciendo que sea brusco en su predicación. Lo que yo le estoy diciendo es que sí predique lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido tildada por muchos años, y especialmente en estos días, ¿no?, por nuestra predicación. Porque decimos, no, es que tú no puedes venir a este lugar con tus pecados. Es que tú no puedes venir y el mundo dice que tú tienes que recibirlos tal y cual son, amarlos, respetarlos y quererlos, valorarlos. No, no es así. Sí, claro, por esta puerta puede entrar cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer que venga cargada, que venga con pecados, puede entrar cualquiera. Pero el mensaje de la cruz será: arrepiéntete. No puedes seguir igual. Si Dios te llama tal y cual estás, te llama tal y cual estás. Pero Él te cambia. Tú no puedes seguir igual. Tú no puedes salir igual que como entraste. Y hermanos, en este sentido la iglesia dice, no, es que ustedes son muy exquisitos, solamente ustedes. No, es que, hermanos, la iglesia, así como el mundo no tolera la santidad, la iglesia no tolera el pecado. Y por su gracia es que algunos quizás no hemos sido consumidos. Pero hermanos, acá está el lugar, la iglesia, donde sea que usted se encuentre, donde sea que haya un cristiano, en su vida usted tiene que estar en santidad. Usted tiene que siempre valorar este mensaje de la cruz. No importa lo que le digan, loco, cuerdo, chiflado, aleluya. No importa. Usted gloríese en Cristo, porque este es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es poder y sabiduría de Dios. Y este es el mensaje de la cruz, hermanos. Ahora, ¿usted y yo estamos dispuestos a llevar el mensaje de la cruz a los demás? ¿Usted y yo estamos dispuestos a recibir a aquel que venga en una necesidad, en un pecado, y poderle hablar el mensaje de la cruz? Hoy es un buen momento en nuestras casas. Hay abundancia, gracias a Dios por su provisión, hijos, esto viene de Dios. Dios ha provisto de esto para nosotros. En la necesidad, el Señor está al control, el Señor es soberano y Él dará lo necesario para nuestra vida, hijos, familia. Ay, que miren el trabajo, que cuánta inseguridad, que cómo están las cosas en el mundo. Oye, quiero hablarte de aquel que es la seguridad. Quiero hablarte de aquel que trae paz.
O usted y yo comenzamos, ay, sí, vieras, no, que esta cosa, vieras qué tremendo, no, ay, Dios me guarde, Dios me libre, no, ¿sabes qué? No, mejor hagamos algo, no, no. Hermanos, usted y yo tenemos la respuesta en nuestra mente, en nuestro corazón y en la palabra del Señor. Trasladémosla, llevemos este mensaje de la cruz. No importa que a la gente le parezca una locura o un tropezadero, a su tiempo dará el fruto. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta mañana y nos has exhortado, Señor, a predicar el mensaje de la cruz, Padre. Este mensaje que transforma, que cambia el mundo, Señor, que lleva tu palabra, Señor. Tú escogiste, Padre, la predicación de este mensaje para dar a conocer el Evangelio, para dar a conocer al mundo, Señor, que Cristo Jesús murió por los pecados de aquellos que creen, Señor. Padre, pero te pedimos que nos ayudes a ser fiel en este sentido, Señor, a predicar este mensaje de la cruz, porque es un milagro, Señor, el que yo haya sido salvo. Es un milagro el que yo sea, Señor, lo que soy ahora, Padre. Yo reconozco, Señor, que no está en mis fuerzas, no está en mí, no es por lo bueno o malo, no es por lo que yo haya sido que tú me llamaste, Señor, sino que es únicamente por tu misericordia, manifestado por tu amor, Señor. Y Padre, en ese sentido, Señor, yo reconozco que no poseo nada de sabiduría ni inteligencia para buscarte, sino que al contrario, Señor, cada día mis acciones me llevaban más lejos de ti, Padre. Pero a ti te plació, Señor, un día hablar, obrar poderosamente mediante un milagro, Señor. Resucitar, Señor, este corazón, esta mente, este cuerpo, Señor, muerto, Padre. Y darle vida a través de tu Espíritu Santo, Señor. Darle fe, Señor, para poder creer en ti como Salvador, Padre. Pero esto, Señor, necesita ser conocido por todas las personas, Señor. Ayúdanos, Padre, a llevar este mensaje a todos, aquel que lo necesite. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con paz, con tu bendición a nuestros hogares. Oramos por aquellos hermanos que estarán de viaje durante estos días, Señor. Los ponemos en tus manos, que tú los guardes, los lleves y los traigas con todo bien, Padre. Oramos, Señor, que su entrada y su salida, Señor, sea de bendición, y lo que realicen allá también, Señor, en estos lugares sea de bendición también, Padre. Te pedimos que los traigas nuevamente, si es así tu voluntad, y poder continuar gozándonos juntos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.